del T-Student, donde nos permite analizar la diferencia de las medias, ¿sí? A partir de los promedios en las colas, lo que estamos analizando de la gráfica, ¿no? Entonces, la diferencia de las medias para la comparativo precisamente entre dos dispositivos. Luego tenemos la determinación del coeficiente de fricción a partir de los datos que ya hemos analizado, a partir de las gráficas. En el artículo que les compartí de la revista Logos de Ciencia y Tecnología de la Policía Nacional, allí está la información de cómo se hace el procedimiento para poder analizar esos datos en Excel. Sacarlas simplemente vamos a obtener la media. Y con la media podemos obtener nosotros el coeficiente de fricción. ¿De qué zona? Pues aquí estamos mostrando la zona de incremento, ¿sí? Ten en cuenta que el coeficiente de fricción de las pruebas 1, 2, 6 y 10, como pueden observar ustedes de esas pruebas del experimento 8, pueden observar cómo van aumentando. Pero ¿qué me interesa? ¿O qué nos interesa? El coeficiente de fricción en la zona de estabilización, en lo que mostraba en la gráfica al principio. Esos datos, por ejemplo, en la gráfica de color azul, son los datos que se obtienen con el acelerómetro en la zona de estabilización, y en rojo son los datos que se obtienen de la zona total, del coeficiente de fricción estamos hablando, de una de las pruebas, pero este es, por ejemplo, de zona de estabilización y zona total comparativo con el acelerómetro. Tengan en cuenta que es más alto el valor de la gráfica azul, es más alto los valores que se obtienen en la zona de estabilización que si tomo toda la zona en general. Entonces, el coeficiente de fricción de la zona de estabilización, ahora, del último experimento, el experimento 8, tengo 10 pruebas. Ustedes pueden ver que tengo aquí las 10 pruebas y la gráfica en color verde son coeficiente de fricción de la zona de estabilización obtenida con Tracker, el software, mediante video. En rojo tenemos el smartphone, que es muy cercana a la gráfica azul, que es del acelerómetro del vehículo. Estos son los coeficientes de fricción que están fluctuando entre 0.94 y 0.98, pero ya los vamos a ver en la tabla. ¿Qué más podemos nosotros obtener de esa información que nos arroja la aceleración en el análisis que hicimos? ¿Tiene algo que ver el labrado de los neumáticos en estas pruebas? No, lo que pasa es que sí, el protocolo exige pues que haya un buen labrado, que sea de 5 milímetros para las pruebas, ¿no? Pero precisamente, bueno, que siempre y cuando las pruebas tengan en cuenta que para hablar del labrado es que la superficie sea seca, ¿no? En superficie húmeda ustedes saben que sí, que si hay menos labrado o la llanta está en la superficie lisa, vamos a tener mayor deslizamiento del vehículo. Pero en superficie seca sí se solicitó la prueba. Hay una investigadora de Asunción, Paraguay, que estaba haciendo su trabajo de grado y se le ayudó para que su trabajo de grado fuera específicamente en el comparativo de las llantas con superficie lisa y llantas con buen labrado, para mirar si hay variabilidad en el coeficiente de fricción entre estos dos tipos de llantas, ¿cierto? En superficie seca. Y tampoco fue significativa la diferencia entre el coeficiente de fricción. Ahora, en este caso, como estamos hablando nosotros de que estamos aplicando o vamos a analizar la velocidad al inicio de la huella de frenado, pero utilizando el coeficiente de fricción de la zona de estabilización. Si yo utilizo el coeficiente de fricción de toda la zona, o sea, la que nos da el acelerómetro que pone en su reporte, que es toda la zona, aplicando esa zona de incremento, sumando sus datos, entonces vamos a tener una velocidad menor a 40 kilómetros por hora. Pero si con esa huella de frenado de 6.63 metros utilizo el coeficiente de fricción de la zona de estabilización, voy a obtener un valor cercano al del inicio de la maniobra. Entonces, al inicio de la huella va a ser 40 kilómetros por hora. Pero para hallar la velocidad al inicio de la maniobra, cuando el conductor quita el pie del acelerador y lo pasa al freno, o sea, donde se genera esa zona de incremento, por ejemplo, de la aceleración, está alrededor del 30%. ¿Del 30% de qué? De la longitud de la huella de frenado. Pero para casos de automóviles. En caso de vehículos de mayor masa, ese porcentaje es menor. Pero entonces hasta ahora estoy haciendo el análisis de variabilidad entre los datos. Pero la velocidad que podemos nosotros estimar con este 30% en automóviles es al inicio de la maniobra 46 kilómetros por hora para este caso. Entonces, si nosotros miramos los coeficientes de fricción para el experimento 8, aquí tenemos las 10 pruebas. De esas 10 pruebas, ustedes pueden ver en la primera fila tenemos la aceleración, metros por segundo cuadrado, y en la segunda fila, resaltado en gris, tenemos el coeficiente de fricción, pero de la zona de estabilización. Este del acelerómetro, la tabla 1, y en la tabla inferior tenemos con el smartphone. Si comparamos el coeficiente de fricción
de la zona de estabilización que está en gris con el del smartphone con el del acelerómetro, a simple vista ustedes pueden ver que solamente hay una variabilidad de la información en centésimas. ¿Por qué fue subiendo en cada prueba? ¿Será la temperatura? ¿Se refiere a la Tiene que ver gráfica? mucho con es importante que va a haber gran variabilidad dependiendo de la velocidad, porque recordemos que nosotros no podemos mantener la velocidad por ejemplo, las pruebas se hicieron entre 30 y 50 kilómetros por hora. Y si esta se hizo, creo que esta fue a 40 kilómetros por hora, no todas las pruebas están a 40. Unas están a 45, otras están a 40, a 38, otras a 40. Entonces eso varía en la aceleración. Y lo otro es la aplicación del freno. ¿Con qué fuerza lo estoy haciendo? Entonces no siempre se aplica la misma fuerza. Entonces, en algunos casos, digamos cuando empecé con los buses, que más adelante les muestro el tema de los buses, claro, ahí ya conducía a otra persona que todavía no estaba preparada para ello. Cuando les decía que aplicaran el freno con fuerza, ellos, el conductor del bus de pasajeros, lo hacían muy suave, no se lograba obtener una frenada con bloqueo total de la llanta, sino que lo hacían de manera suave porque es lo habitual, lo que ellos hacían. Es que le tengo miedo a frenar porque de pronto va a pasar algo con el vehículo. Ya después de unas 5 pruebas de frenado empezaron a aplicar muy bien en el freno. Entonces, eso depende de la fuerza con que apliquemos el pedal del freno. Entonces, si nosotros vamos a aplicar un coeficiente de fricción, lo ideal es que lo hagamos el día de los hechos, en esas condiciones ambientales, en esas condiciones de la superficie, ojalá, si se puede, obviamente con el mismo vehículo, y así vamos a tener un coeficiente de fricción más cercano a la realidad para los datos. Pero también suponiendo que el conductor que aplicó el sistema de freno antes del accidente lo hizo de una manera de emergencia, un frenado de emergencia con bloqueo total de las llantas, como nosotros cuando hacemos las pruebas de frenado, ¿sí? Pero no influyó la temperatura, es la pregunta también, ¿eh? No, mire que no influye la temperatura. Esa fue una prueba, las primeras pruebas de coeficientes de fricción que empecé a realizar estando en la policía, que yo les hablaba que entre el 2010 al 2014, que fue que me retiré, se empezaron a hacer esas pruebas de coeficiente de fricción también con acelerómetro y ellos hicieron, bueno, terminaron, digo que hicieron porque ellos terminaron el proyecto, ese comparativo también en diferentes zonas con diferente temperatura, ¿sí? Entre 37 grados, en otras zonas donde solamente 11 grados, pero la diferencia no es significativa. Sí hay variabilidad, pero no es para lo que necesitamos, no hay esa significancia, ¿no? ¿Podrías volver a dar información de dónde poder ver el estudio? Ah, no, sí, ya se la comparto. Bueno, ahora al final para poder. Al final. Y en cuanto a la superficie, si es asfalto o concreto, ¿cuál sería su diferencia, tomando en cuenta la rugosidad de cada superficie? Bueno, teniendo en cuenta si hay mayor adherencia en la superficie en concreto, pero aquí en las pruebas que hicimos nosotros, solamente las pruebas que se hicieron, solamente tuvimos una zona en concreto. Los demás que se hicieron fue en asfalto, así que para este estudio no se hizo esa comparación, ¿sí? Solamente estuvo centrado en el análisis de la variabilidad de las medias de la aceleración de acuerdo a cada tecnología utilizada o tipo de método. Smartphone versus video versus acelerómetro Vericom. Pero lo importante es que en cada sitio, dependiendo si la superficie es en concreto, asfalto, en tierra, se puedan hacer las pruebas allí y que obviamente lo pueden hacer con mucha confianza, porque de eso el artículo que les compartí, que ahora les vuelvo a compartir, está publicado en la revista de Ciencia y Logos y Tecnología, es el procedimiento. Pero toda esta presentación que hice o que les estoy presentando, donde están los datos de variabilidad y el análisis estadístico, está en el artículo que ya fue aprobado por la SAE y que está próximo a salir, ¿sí? Allí pueden encontrar todo el tema estadístico para ese análisis donde se da la confianza de que usted puede utilizar el smartphone para determinar la aceleración y a partir de la aceleración el coeficiente de fricción. Las pruebas las realizaron con neumáticos nuevos. Los neumáticos Nuevos. envejecidos afectan la histéresis y por lo tanto podrían variar estos resultados. Nuevos. Y recordemos que también les mencionaba que se hizo una prueba comparando superficies de llantas lisas y superficies de llantas nuevas también, pero que no hay una variabilidad significativa para el uso que le vamos a dar nosotros, que es determinar el coeficiente de fricción y a partir de él la velocidad al inicio de una huella de frenado. Ahora, estaba en esta diapositiva, aquí estaba mirando el coeficiente de fricción en la segunda tabla, la del smartphone.
Si ustedes pueden ver, el coeficiente de fricción de 0.95 es la zona de estabilización, ¿sí? El promedio es 0.98, pero si yo tomo el coeficiente de fricción con todos los datos de la gráfica, sumando la zona de incremento y los datos de la zona de estabilización, vemos que el coeficiente de fricción está por debajo aproximadamente en una décima, ¿no? Estamos hablando en un promedio de 0.86 y el de la zona de estabilización fue 0.98. Tenemos las velocidades que les comentaba con ese 30%. Entonces, la velocidad al inicio del proceso de la frenada, el acelerómetro nos marca a 46.3, por ejemplo, la prueba número 1, ¿sí? Esa es la que se obtiene con el acelerómetro. La distancia de todo el proceso es de 6.72. Perdón, la distancia esta no es de todo el proceso, sino solo de la zona de estabilización, la distancia recorrida por el vehículo durante el bloqueo total de llantas. Es cierto que también el vehículo que se utilizó sin ABS y después con ABS. Después le muestro el coeficiente de fricción. Sumando el 30%, con el acelerómetro del Vericon se obtiene 46.25, con el smartphone 45.81 y con el video 43.97, siendo los más cercanos a la velocidad real, que es la que se marcó el acelerómetro del Vericon. Estamos hablando del mismo acelerómetro y del smartphone. Pero aquí estoy utilizando el coeficiente de fricción de la zona de estabilización y la distancia donde está totalmente bloqueada la llanta más el 30% de su longitud. Luego, aquí están por los datos que se obtienen de esos experimentos. En el experimento 2, que fue usado en superficie seca sin ABS, está entre zona de estabilización 0.91 y zona total de parada 0.84. En superficie húmeda hubo 3 experimentos sin ABS. Tenemos ese coeficiente de fricción entre 0.74 y 0.84, ¿sí? En la zona de estabilización. La zona total está entre 0.71 y 0.78. El nuevo y seco con ABS, ustedes pueden observar que tenemos un promedio nuevo con ABS 0.96 y 0.99 y usado con ABS 0.81 y 0.90. Luego hicimos pruebas con buses que aquí pues con el acelerómetro estamos analizando esa zona de estabilización y también importante analizar el porcentaje, porque siempre que vayamos nosotros la velocidad es al inicio de una huella de frenado, pero al inicio de la maniobra no. Entonces, ¿cuál es el porcentaje que nosotros podemos también aplicar para obtener o acercarnos a la velocidad real al inicio del proceso de la maniobra de frenado? Entonces, esta es una de las pruebas, la prueba del vehículo 1, la prueba número 31. Este es el gráfico que se obtiene también con el acelerómetro Vericom. Velocidad de aplicación de la prueba a 61 kilómetros por hora, con aceleración de 6.645, distancia total de detención de 21.98 metros. El bus número 2 también, pero bueno, no vamos a ver el video, sino vamos a ver es la gráfica también. El vehículo número 2 se hicieron 10 pruebas también, alrededor de los 70 kilómetros por hora, con aceleración de 5.4 metros por segundo al cuadrado. Los datos que se obtienen de esas dos experimentos, el experimento para el vehículo 1 con 10 pruebas, vemos que el promedio del coeficiente de fricción tenemos de 0.64 total para el vehículo 1 y en la zona de estabilización de 0.68. Y para el vehículo número 2 tenemos en el coeficiente de fricción total, el promedio es 0.54 y en la zona de estabilización 0.59. Y luego tenemos nosotros lo mismo, el análisis que estoy tratando de hacer en este momento para mirar de todas las pruebas cuál es la distancia del bloqueo total de las llantas, cuál es la que recorre, cuál es la zona de incremento, esa distancia que faltaría para obtener la velocidad al inicio de la maniobra. Entonces, la velocidad marcada por el acelerómetro es de 58 kilómetros por hora en la prueba número 20, 56 y 60 respectivamente. Con unas distancias total de parada, tenemos unos coeficientes totales de 0.59 para la prueba 20, 0.62 para la misma prueba número 20, pero solo en la zona de estabilización, como más alta, y las velocidades que se obtienen son de 50.25 con el coeficiente de fricción total y de 51.55 con el coeficiente de fricción de la zona de estabilización, pero solamente al inicio de la huella.
Y bueno, pues eso era lo que les quería comentar de las pruebas que se han venido realizando, pero que efectivamente ustedes pueden hacer uso del smartphone para poder estimar el coeficiente de fricción en el lugar de los hechos de ser necesario o actualizar las tablas que estemos utilizando nosotros para aplicarlo a estimar la velocidad de un siniestro mediante la huella de frenado o la distancia total de parada. Voy a compartirles entonces la página web. Ya ahorita solo lo que nos queda es pues saludo, una despedida y un café. ¿Dónde puedo enterarme de futuras presentaciones? Instagram y YouTube me parece que van a ser los mejores lugares para que nos veamos en el futuro. A mis amigos Edwin, David y Manu, infinitamente agradecido por tener gente que sabe y que le gusta compartir lo que sabe. Eso vale oro.